El sol de la mañana iluminaba el campo mientras María, con apenas 13 años, terminaba de alimentar a las gallinas. Su padre, don Ernesto, ya estaba en el establo ordeñando las vacas, y su hermano mayor, Julián, revisaba la cerca del terreno. Parecía un día común en su hogar rural, pero en el interior de María todo había cambiado. Desde hacía semanas, sentía un cansancio inexplicable. Las náuseas matutinas se habían convertido en algo cotidiano, pero ella las atribuía al estrés de la escuela y las tareas en casa. No quería pensar en lo que su cuerpo empezaba a evidenciar. No podía ser posible, no a su edad. Esa tarde, mientras recogía leña cerca del río, sintió un mareo repentino. Se sostuvo del tronco de un árbol y respiró hondo, pero la sensación de vértigo no cedía. Julián, que estaba cerca, notó su palidez. ¿Estás bien?, preguntó con preocupación. Sí, solo me mareé un poco, respondió ella, tratando de sonreír. Pero en su mente, el miedo la consumía. Sabía que tenía que enfrentar la verdad. Esa noche, cuando todos dormían, encendió la pequeña lámpara de su cuarto y sacó una libreta donde había anotado las fechas de su último periodo. Las cuentas no cuadraban. Con manos temblorosas, recordó cada momento con Lucas, el mejor amigo de su hermano, y la realidad la golpeó con fuerza. Estaba embarazada. El miedo la paralizó. ¿Cómo se lo diría a su padre? ¿Qué haría su hermano cuando se enterara? ¿Y Lucas? ¿Seguiría a su lado? Durante los días siguientes, María intentó ignorar los síntomas. Se obligaba a sonreír en la escuela, a trabajar en la casa como siempre, a fingir que todo estaba bien. Pero su cuerpo no cooperaba. Cada mañana era más difícil levantarse de la cama. Los olores fuertes le provocaban arcadas y un extraño dolor en el vientre la acompañaba constantemente. Una tarde, mientras ayudaba a su padre a recoger heno en el granero, un mareo la golpeó con fuerza. Todo a su alrededor giró y, antes de darse cuenta, sus rodillas cedieron y cayó al suelo. «María», exclamó don Ernesto, corriendo hacia ella. La ayudó a sentarse en un fardo de heno y le ofreció agua. Sus ojos la miraban con una mezcla de preocupación y ternura. «Hija, ¿qué te pasa? Últimamente te noto diferente, más callada, más cansada». María sintió un nudo en la garganta. Su padre siempre había sido su apoyo incondicional, pero ¿cómo podría decirle la verdad? «Estoy bien, solo no dormí bien anoche», mintió, evitando su mirada. Pero don Ernesto no parecía convencido. Apretó los labios y suspiró. «Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? No importa lo que sea». María asintió, pero el miedo la mantuvo en silencio. Esa noche, sentada en su cama con la luz apagada, tomó una decisión. No podía seguir escondiéndolo, no podía fingir que todo estaba bien. Al día siguiente, después de la escuela, iría al pueblo y compraría una prueba de embarazo. Su corazón latía con fuerza. Pronto, ya no habría vuelta atrás. El día siguiente, la luz del sol atravesaba las ventanas de la casa, bañando el suelo de la cocina en tonos dorados. María, con la cabeza llena de pensamientos, desayunó en silencio. Don Ernesto estaba en el campo, como siempre, y Julián había salido a trabajar en el granero. La casa estaba tranquila, pero dentro de ella, María sentía que su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Cuando la campanita de la escuela sonó, sabía que el día había llegado. No había marcha atrás. A lo largo de toda la mañana, su mente había dado vueltas una y otra vez sobre cómo enfrentarse a lo que estaba por venir. ¿Cómo podría ocultarlo por más tiempo? ¿Y qué pasaría si su padre se enteraba? Decidió ir sola al pueblo. No le dijo a nadie a dónde iba. Con una mochila vieja y suéter gris, salió de la casa, con el viento fresco del otoño acariciando su rostro. Mientras caminaba hacia el pequeño pueblo cercano, las dudas la asaltaban una y otra vez. Pero algo dentro de ella le decía que ya no podía escapar. En el pueblo, la farmacia estaba tranquila. María entró y se dirigió al estante de las pruebas de embarazo. Miró las cajas de diferentes colores y marcas, pero todas le parecían igual de aterradoras. Finalmente, tomó la más discreta, la que no llamaba tanto la atención. Se acercó al mostrador, y con voz baja, le pidió al farmacéutico. «Una prueba de embarazo, por favor». El farmacéutico la miró con atención, pero no dijo nada. Le entregó la caja sin hacer preguntas. María pagó rápidamente y salió del establecimiento con las manos temblorosas. Al llegar a casa, la tensión era casi insoportable. Cerró la puerta de su habitación, se sentó en su cama y, con el corazón en un puño, abrió la caja. La prueba era simple, pero para ella representaba la decisión de toda su vida. Sabía que no podría ocultarlo más.
Vamos a ver, murmuró para sí misma, mientras seguía las instrucciones con manos nerviosas. El resultado apareció rápidamente. El pequeño símbolo en la ventana de la prueba se mostró claro y rotundo, positivo. María se quedó mirando el pequeño dispositivo, sin saber qué hacer. Un torrente de emociones la invadió. Miedo, confusión, angustia y, por encima de todo, una profunda sensación de desesperación. ¿Qué debía hacer ahora? Sabía que Lucas, el chico con el que había compartido su primer amor, no estaba preparado para asumir la responsabilidad de ser padre. ¿Y su padre? ¿Cómo le diría a don Ernesto que se iba a convertir en abuelo cuando aún era tan joven? Después de unos minutos, María se secó las lágrimas que caían por su rostro. Sabía que no podía permanecer mucho tiempo sumida en la tristeza. Tenía que actuar, y pronto. No podía cargar con todo esto sola. Decidió que lo primero era hablar con Lucas. Tenía que decirle la verdad, aunque temía lo que pudiera pasar. Sabía que él probablemente se asustaría, pero también sabía que había sido él quien había estado a su lado en los momentos más dulces. Pero antes de todo, necesitaba hablar con alguien más. Alguien que siempre había estado allí para ella, sin importar las circunstancias, su padre. Sabía que don Ernesto, aunque rudo en su forma de ser, siempre había sido su mayor apoyo. Aunque no se sentía lista para decirle lo que había sucedido, algo dentro de ella le decía que debía confiar en él. Con determinación, salió de su habitación y fue al granero donde su padre estaba trabajando. La luz del atardecer reflejaba en su rostro cansado, pero sus ojos se iluminaban al verla acercarse. «Papá, tenemos que hablar», dijo María, con voz firme, aunque su cuerpo temblaba de ansiedad. Don Ernesto la miró de inmediato. Había algo en su tono que le hizo entender que no era un asunto trivial. «¿Qué pasa, hija?», preguntó, limpiándose las manos con un trapo. María respiró profundamente. Era el momento. No podía esperar más. «Papá, estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se detuviera. Don Ernesto, inmóvil, la miraba fijamente, sin decir una palabra. María esperaba que él reaccionara de alguna forma, pero su rostro seguía impasible. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, su padre habló, y su voz, aunque firme, llevaba un tono lleno de preocupación. «Hija, no sé qué decir, pero te prometo que no te dejaré sola. No importa lo que haya pasado, yo estaré aquí para ti». María no pudo evitar derramar más lágrimas al escuchar esas palabras. En ese momento, supo que, aunque el futuro parecía incierto y aterrador, con su padre a su lado, todo sería un poco más soportable. La noche llegó más rápido de lo que María había anticipado. El aire se había enfriado, y la casa se sentía más silenciosa de lo habitual. Don Ernesto había salido a revisar el ganado y Julián, su hermano, todavía no había regresado de la escuela. María se quedó en la cocina, sentada frente a la mesa, repasando una y otra vez las palabras de su padre. Él no se había enfadado, ni le había reprochado nada. En su lugar, la había abrazado, y le había prometido que todo iba a salir bien. Pero María no estaba tan segura. Su mente no podía dejar de preguntarse cómo iba a enfrentar todo lo que se venía. ¿Podría ocultarlo ante sus compañeros de clase? ¿Qué dirían sus profesores? Y, lo más importante, ¿qué pasaría con Lucas? ¿Cómo reaccionaría él cuando supiera que iba a ser padre? Las dudas la envolvían, pero al mismo tiempo, sentía que algo dentro de ella cambiaba. Había algo en sus entrañas, en su corazón, que le decía que no podía quedarse quieta, que debía hacer algo, que la vida le estaba dando una oportunidad, aunque fuesen las circunstancias más difíciles. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas, María tomó una decisión. Sabía que no podía enfrentarse a todo esto sola, y que debía hablar con Lucas. Aunque el miedo de su reacción le helaba el alma, ya no podía seguir ocultando la verdad. A la mañana siguiente, después de una noche de insomnio, María salió temprano al campo. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, y el aire fresco de la mañana la abrazaba mientras caminaba con paso firme. Llegó a la granja donde Lucas vivía con su madre, una mujer amable y comprensiva que siempre la había tratado como si fuera parte de su familia. María se detuvo frente a la casa de Lucas, respiró hondo y tocó la puerta. La madre de Lucas, la señora Margarita, abrió con una sonrisa, pero al ver el rostro serio de María, la sonrisa se desvaneció rápidamente. «María, ¿qué pasa?», preguntó, con una preocupación evidente. María no sabía cómo empezar. Pensó en las palabras que había practicado en su mente durante la caminata,
pero todas se desvanecieron cuando vio la expresión amable de la señora Margarita. Sin embargo, no podía retrasarlo más. «Tengo que hablar con Lucas», dijo, sin dar demasiadas explicaciones. La señora Margarita asintió y, sin hacer preguntas, la invitó a entrar. Unos minutos después, Lucas apareció en la sala, con el rostro todavía somnoliento. Su expresión cambió inmediatamente al ver la seriedad en los ojos de María. «¿Qué pasa, María?», preguntó con preocupación. María lo miró, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. No había vuelta atrás. «Lucas, estoy embarazada», dijo finalmente, las palabras saliendo en un susurro casi inaudible. La reacción de Lucas fue inmediata. Su rostro se tornó blanco, sus manos temblaron, y dio un paso atrás, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿Cómo?», preguntó, con la voz quebrada, claramente en shock. María sintió una mezcla de emociones al ver su reacción. Sabía que lo había impactado, pero no podía evitar sentir que él no estaba preparado para asumir la responsabilidad. «Yo no sé qué hacer», continuó él, incapaz de mirar a los ojos de María. «¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer?». María se sintió vacía al escuchar esas palabras. No era lo que había esperado, no era la reacción de apoyo que había soñado. Pero sabía que no podía seguir esperando una respuesta diferente. Lo que estaba pasando no era culpa de nadie más, era la realidad a la que tenía que enfrentarse. «Yo lo tendré», respondió María con firmeza. «No sé qué va a pasar después, pero voy a seguir adelante. No espero que lo entiendas ahora, pero yo necesito que me apoyes». Lucas no sabía qué decir. Se quedó callado, mirando al suelo, sin saber cómo reaccionar. María, sintiendo la presión en su pecho, se levantó y caminó hacia la puerta. «Voy a contarle a mi padre», dijo, con voz segura, aunque su corazón palpitaba en su pecho como un tambor. Salió de la casa sin esperar respuesta, con la cabeza gacha, pero decidida. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero también sabía que no podía retroceder. Tenía que ser valiente, porque había algo dentro de ella que no la dejaba rendirse. Al llegar a casa, la conversación con Lucas resonaba en su cabeza. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar lo que se venía. Pero por ahora, lo único que importaba era que su padre había sido su apoyo, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Cuando María entró en casa, su padre, don Ernesto, estaba sentado en la mesa de la cocina, observando los animales desde la ventana. El campo estaba tranquilo, el viento susurraba entre los árboles, pero dentro de la casa, la atmósfera estaba cargada de tensión. María sabía que no podía seguir postergando la verdad. El amor y la protección de su padre siempre habían sido su refugio, pero en ese momento, ella temía que todo cambiara. «Papá», dijo con voz firme pero nerviosa, acercándose a la mesa, «necesitamos hablar». Don Ernesto levantó la mirada y sonrió suavemente, sin saber lo que su hija iba a decir. La relación entre ellos había sido siempre abierta y cercana, pero algo en la actitud de María lo hizo sospechar que algo no estaba bien. «¿Qué pasa, hija?», preguntó, cerrando el libro que estaba leyendo. María se sentó frente a él, mirando sus manos, que se entrelazaban nerviosamente sobre la mesa. Sabía que su padre lo tomaría con calma, pero no estaba segura de cómo lo recibiría. Después de un largo silencio, sus palabras salieron entrecortadas. «Papá, estoy embarazada». Don Ernesto no dijo nada en un primer momento. Su rostro se quedó impasible, pero sus ojos mostraron algo que María no esperaba. No era sorpresa ni ira, sino una mezcla de tristeza y comprensión. Don Ernesto había sido un hombre de pocos pero sabias palabras, y, aunque el shock le recorría el cuerpo, supo que la respuesta no era ponerse furioso, sino darle el espacio que necesitaba. «Sé que esto no es fácil de escuchar», continuó María, con la voz temblorosa, «pero lo que más me preocupa es cómo va a cambiar todo. Yo no sé qué hacer, papá». Don Ernesto respiró profundamente y dejó escapar un suspiro. Su mirada se suavizó al ver la angustia de su hija. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró el horizonte, como buscando las palabras correctas. La tranquilidad de su presencia fue lo único que María necesitaba para calmar sus nervios. Finalmente, se giró hacia ella. «María, no importa lo que haya pasado ni cómo llegamos aquí», dijo con voz grave, pero reconfortante. «Lo importante es lo que hagas ahora. Y yo estaré contigo, como siempre lo he estado. Este no es el fin del mundo. Te apoyaremos, no importa cómo, pero siempre juntos».
Las palabras de su padre fueron un bálsamo para su alma. El miedo que había estado acumulando en su pecho empezó a desvanecerse, porque en ese momento comprendió que, sin importar lo que sucediera, su familia estaría allí para ella. Aunque no era lo que había planeado, su vida no se detenía, sino que comenzaba un nuevo capítulo. No sé cómo voy a seguir adelante, dijo María, con lágrimas en los ojos. Pero lo intentaré, papá. Prometo que no me rendiré. Don Ernesto la miró con una sonrisa llena de amor. Se acercó a ella y, sin decir más, la abrazó fuerte. María sintió la seguridad de ese abrazo, la fuerza inquebrantable de su padre que siempre había sido su roca. En ese momento, supo que iba a salir adelante. No importaba cuán difícil fuera el camino, su familia era su ancla. Al día siguiente, la noticia de que María estaba embarazada comenzó a correr por el pueblo. Aunque al principio muchas personas susurraban con desaprobación, pronto se dieron cuenta de que la joven no estaba sola. La gente del pueblo, en su mayoría, se mostró comprensiva, y muchos ofrecieron su ayuda, ya sea con la crianza del bebé o con las tareas de la granja. María comenzó a sentirse más fuerte. A medida que pasaban las semanas, su cuerpo cambiaba, pero su espíritu también se fortalecía. Ella y su padre trabajaban juntos en la granja, y aunque las tareas se volvían más pesadas, siempre lo hacían en equipo. A pesar de la pena que había experimentado al principio, pronto entendió que, en realidad, estaba recibiendo más apoyo del que había imaginado. Era en las largas tardes de trabajo cuando María sentía que su vida estaba tomando un giro inesperado, pero que era un giro que no tenía que temer. Sabía que las cosas no serían fáciles, pero estaba decidida a hacer lo mejor por su bebé y por su familia. Y, lo más importante, su padre estaba allí, mostrándole que no había razón para rendirse. El futuro, aunque incierto, ya no parecía tan aterrador, porque mientras estuvieran juntos, nada podría quebrar la fortaleza que compartían. A medida que pasaban los meses, la vida de María se transformaba de maneras que nunca imaginó. Aunque su embarazo avanzaba con los retos que traía consigo, había algo que la mantenía en pie: la determinación de ser fuerte, no solo por ella misma, sino por el bebé que llevaba dentro. Las tardes de trabajo en la granja se alargaban, pero su padre nunca la dejaba sola. Se turnaban para cuidar los animales, sembrar en los campos y asegurarse de que todo estuviera en orden en la casa. A pesar de las dificultades, María encontró consuelo en la rutina. El olor a tierra fresca, el sonido de los animales, el aire limpio del campo, todo eso le daba una sensación de paz. Sabía que estaba haciendo lo mejor que podía, y por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse parte de algo más grande. Estaba criando una vida dentro de ella, y eso le daba fuerza. Sin embargo, a medida que su barriguita crecía, también lo hacía el silencio entre ella y Andrés, el padre del bebé. El chico había dejado de llamarla con frecuencia, y las pocas veces que lo hacía, sus conversaciones eran frías y distantes. María lo había perdonado cuando él se alejó de ella después de enterarse del embarazo, pero el dolor seguía allí. Sentía la ausencia de él como una sombra que la acompañaba en todo momento. En una tarde especialmente soleada, mientras María recogía huevos en el gallinero, vio a Andrés pasar en su motocicleta por el camino que llevaba a la granja. Su corazón latió más rápido al verlo, pero intentó no mostrarlo. Él la saludó con un gesto de la mano, pero no se detuvo. Fue como una daga en su pecho. Había esperado que él al menos se acercara, pero él prefería mantenerse distante. María se quedó mirando su figura alejarse, sintiendo una mezcla de tristeza y coraje. No entendía por qué él no estaba allí para ella, para su hijo. No era lo que había soñado, pero la vida le había dado otra oportunidad, y no pensaba desperdiciarla. El bebé, mi padre, la granja. Eso es lo que importa ahora, pensó, mientras cerraba la puerta del gallinero con más fuerza de la que quería. El día a día seguía su curso. Las semanas pasaban rápidamente y, aunque su cuerpo se iba llenando de cambios, María no se detuvo. Continuaba ayudando en todo lo que podía, cuidando la casa, los animales y aprendiendo sobre lo que significaba ser madre. Su padre, con su paciencia y sabiduría, le enseñaba cómo hacer las cosas bien, cómo preparar la cuna, cómo cocinar para un bebé y cómo cuidarse a sí misma. Aunque a veces sentía el peso de la soledad, también había momentos de esperanza. Había algo en su interior que le decía que podía superar cualquier obstáculo. Y aunque aún no tenía todas las respuestas, había algo que sí sabía con certeza. No quería depender de nadie más, ni de Andrés ni de nadie,
para ser feliz y tener un futuro con su hijo. Un día, mientras María recogía leña para el fuego en el cobertizo, escuchó el sonido de unas ruedas chirriando en la entrada. Miró por la ventana y vio a un hombre parado frente a su casa. No lo conocía. El hombre, alto, de cabellera oscura y mirada decidida, la miró directamente a los ojos. María sintió un estremecimiento. Algo dentro de ella le decía que este encuentro iba a cambiarlo todo. ¿Está María aquí?, preguntó él, su voz clara y fuerte. María salió al umbral de la puerta, confusa. El hombre sonrió ligeramente al verla. «Soy Javier», dijo con amabilidad. «He estado escuchando mucho sobre tu historia en el pueblo, y me gustaría ofrecerte mi ayuda. He venido a ver cómo te encuentras». El nombre le era desconocido, pero había algo en sus ojos que hacía que no sintiera miedo, más bien una extraña sensación de calma. Javier era un hombre de la ciudad, pero su bondad parecía genuina. Sin saber por qué, María aceptó su oferta de ayuda. De alguna manera, él se convirtió en una presencia reconfortante en su vida. Javier la visitaba todos los días después de su trabajo en el pueblo, siempre dispuesto a ayudar con lo que fuera necesario. Al principio, María no quería acostumbrarse a su presencia, temía que fuera solo un acto de simpatía pasajero, pero con el tiempo, Javier demostró ser diferente a todos los demás. Él no la juzgaba ni la veía como una joven embarazada que había cometido un error. La veía como una mujer que luchaba por su futuro, y eso la hizo sentir más fuerte. María comenzó a abrir su corazón nuevamente. No de inmediato, pero las largas conversaciones en las tardes con Javier le dieron espacio para pensar en nuevas posibilidades. Tal vez, después de todo, no estaba destinada a pasar su vida sola, y quizás alguien más podría estar a su lado para apoyarla. Sin embargo, el pasado de María seguía presente. El abandono de Andrés le había dejado cicatrices que aún dolían. A pesar de su creciente vínculo con Javier, no sabía si podía dejar ir todo lo que había vivido. Pero el tiempo seguía avanzando, y aunque la incertidumbre llenaba su mente, algo dentro de ella le decía que el futuro tenía algo diferente reservado para ella. María, a pesar de las dudas que aún la rondaban, comenzó a ver a Javier con otros ojos. Las palabras de aliento que él le ofrecía, las largas caminatas por los campos donde conversaban sobre todo y nada a la vez, comenzaron a llenar el vacío que Andrés había dejado. Javier parecía entenderla de una manera que nadie más lo había hecho. No solo la veía como la madre de un niño, sino como una persona con sueños, esperanzas y temores. Un sábado por la tarde, después de una jornada agotadora en la granja, Javier se ofreció a ayudarla a preparar la cena. María lo miró en silencio mientras él picaba las verduras con destreza. Aún no se sentía completamente cómoda aceptando su ayuda, pero la amabilidad y paciencia con la que la trataba la hacían cuestionar sus propios temores. Después de todo, ella solo había conocido a hombres que la habían abandonado o le habían dado la espalda. Sin embargo, Javier parecía genuino. «Te sorprendería lo que puedo hacer en la cocina», dijo Javier con una sonrisa mientras le ofrecía un trozo de zanahoria. María rió suavemente, agradecida por su presencia. No podía recordar la última vez que había tenido una conversación tan relajada y divertida. El sonido de las ollas y el suave murmullo de sus voces llenaban la casa, creando una atmósfera cálida y reconfortante. La noche cayó lentamente, y después de la cena, Javier se ofreció a ayudarla con los últimos quehaceres. María aceptó sin pensarlo demasiado. El tiempo que pasaba con él ya no le parecía tan incómodo, y poco a poco comenzó a confiar en él. No sabía si era el momento adecuado para pensar en algo más, pero sentía que algo estaba cambiando en su corazón. Quizás el amor no solo significaba lo que había experimentado con Andrés, tal vez podía encontrar una nueva forma de amor, una forma que fuera más madura y real. Las semanas siguientes fueron una mezcla de trabajo en la granja y visitas de Javier. Él continuaba ayudando en todo lo que podía, y María, aunque no lo decía en voz alta, empezaba a acostumbrarse a su compañía. La soledad ya no la dominaba de la misma manera. A pesar de su embarazo, sentía que se encontraba en un lugar mucho más seguro y estable, rodeada de gente que de alguna manera la apoyaba. Un día, cuando Javier llegó al atardecer, encontró a María sentada en la puerta de la casa mirando el horizonte, pensativa. Él se acercó y se sentó a su lado, en silencio. Ninguno de los dos dijo nada, pero la presencia del otro era suficiente. Finalmente, después de unos minutos de quietud, María rompió el silencio. «No sé qué hacer con todo esto», dijo con voz suave, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo. Javier la miró con una expresión comprensiva,
entendiendo la profundidad de sus palabras. No necesitaba más explicaciones para saber lo que ella sentía. Lo importante es que lo estás haciendo bien, respondió con suavidad. Tienes un futuro brillante por delante. Y no importa lo que pase, no estás sola. Yo estoy aquí. María giró lentamente hacia él, sorprendida por la sinceridad en sus ojos. Algo en su mirada la hizo sentir que, tal vez, era el momento de dejar atrás los miedos. Su corazón latía un poco más rápido. El dolor de la pérdida de Andrés seguía presente, pero algo en su interior le decía que la vida aún tenía mucho por ofrecerle. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María pensó en todo lo que había pasado. Aunque las dificultades aún estaban presentes, algo dentro de ella comenzaba a iluminarse. El futuro parecía incierto, pero no importaba, porque ahora sabía que no estaba sola. Había encontrado a alguien que, aunque tal vez no fuera lo que había planeado, la estaba apoyando de una manera incondicional. Y eso le daba fuerzas. El siguiente día, mientras María caminaba por el campo, notó algo que había olvidado: su esperanza. Estaba allí, en cada paso que daba, en cada respiración profunda que tomaba. Sabía que la vida tenía sorpresas preparadas para ella, y que, a pesar de todo lo que había pasado, merecía ser feliz. El bebé seguía creciendo dentro de ella, y con él, también lo hacía su determinación de ser una madre fuerte y capaz. Pero ahora, además, sentía que podría ser mucho más. Podría ser una mujer valiente, capaz de enfrentar lo que viniera, y lo más importante, capaz de amar de nuevo. El tiempo continuó su curso, y aunque el embarazo de María avanzaba con algunos altibajos, ella encontró consuelo en su vida diaria. La granja, aunque exigente, le otorgaba una sensación de propósito, y con cada día que pasaba, sus lazos con Javier se volvían más fuertes. Él siempre estaba allí para ella, ya fuera para ayudar con las tareas, ofrecer palabras de ánimo o simplemente estar a su lado, silenciosamente, cuando ella más lo necesitaba. María comenzó a darse cuenta de que su vida, que había estado marcada por el dolor y las dificultades, ahora estaba tomando un rumbo diferente. Javier le mostró que la vida no solo estaba llena de pérdidas, sino también de nuevos comienzos, de momentos que no se trataban solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente. Una tarde, mientras María trabajaba en el jardín, Javier llegó con una noticia importante. Había estado buscando trabajo fuera de la granja, algo que le permitiera ganar más dinero para mejorar su situación. María se detuvo un momento, sorprendida por el gesto de Javier. ¿Te vas a ir?, preguntó, un nudo en la garganta. No, respondió Javier rápidamente. Estoy pensando en quedarme, pero también quiero asegurarme de que podamos tener un futuro mejor. Estoy buscando algo que me permita estar aquí más tiempo. María se sintió aliviada, aunque un poco confundida. No estaba segura de cómo reaccionar. Durante todo este tiempo, había estado concentrada en su propio mundo y en sus propias preocupaciones. Sin embargo, ahora veía a Javier bajo una nueva luz. Él no solo estaba allí para ayudar, sino que estaba haciendo todo lo posible por construir algo más estable para ambos. Esa noche, después de la cena, Javier la invitó a dar una caminata por los campos cercanos. La luz de la luna iluminaba suavemente el paisaje, creando una atmósfera tranquila y relajante. Mientras caminaban en silencio, María no pudo evitar sentir que algo estaba cambiando. Su corazón latía con más fuerza, no por miedo, sino por la posibilidad de un futuro lleno de esperanza. María, dijo finalmente Javier, rompiendo el silencio, quiero que sepas que voy a estar aquí para ti. Para el bebé, para ti, para todo lo que venga. Quiero construir un futuro juntos, si tú lo deseas. María se detuvo un momento, mirando a Javier con una mezcla de sorpresa y emoción. No podía creer que alguien realmente quisiera comprometerse de esa manera, especialmente después de todo lo que había pasado. Pero, a pesar de sus dudas, algo dentro de ella le decía que tal vez este era el momento adecuado para dejarse llevar por esa nueva esperanza que había comenzado a germinar en su corazón. Yo también quiero eso, dijo finalmente, su voz suave pero decidida. Creo que podríamos hacer esto juntos. Las palabras de María hicieron que Javier sonriera de una manera cálida, como si todo el peso de la incertidumbre que ambos llevaban sobre sus hombros hubiera desaparecido en ese momento. Las semanas pasaron rápidamente, y el embarazo de María comenzó a llegar a su término. A medida que el día del parto se acercaba, ella se sentía cada vez más preparada. No solo para ser madre, sino para enfrentar lo que la vida le deparara. Javier, por su parte, se mantuvo a su lado,
ayudando con todo lo que podía. Y, aunque el miedo a lo desconocido seguía presente, María ya no se sentía sola. Ella y Javier habían comenzado a construir algo más allá de un simple compromiso. Estaban construyendo una familia, aunque de una manera diferente a como había imaginado. En la granja, las tareas se realizaban con más armonía, y el ambiente en la casa se llenó de una sensación de paz que María había estado buscando durante tanto tiempo. Ya no se sentía como una joven madre abandonada, sino como una mujer capaz de enfrentar todo lo que viniera. Y, aunque la incertidumbre aún estaba ahí, también lo estaba el amor, la solidaridad y la esperanza. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María acarició su vientre, sintiendo una conexión más profunda con el bebé que estaba por nacer. En su corazón, sabía que este niño sería la clave para todo lo bueno que aún estaba por venir. Aunque el camino había sido difícil, ella ya no temía al futuro. Sabía que, con amor y determinación, podría enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Y con esa certeza en su corazón, María cerró los ojos, preparada para lo que estaba por venir. El día finalmente llegó. La calma de la tarde se rompió por el sonido de los primeros dolores. María se despertó sobresaltada, sintiendo que algo comenzaba a cambiar. Era un dolor soportable al principio, pero sabía que el momento se acercaba. El embarazo, que había sido tan largo y lleno de incertidumbres, finalmente estaba llegando a su fin. Javier, que había estado dormido a su lado, se despertó de inmediato al sentir el movimiento agitado de su novia. «María, ¿estás bien?», preguntó alarmado, tomando su mano. María asintió con una sonrisa nerviosa, aunque sus ojos reflejaban un cansancio que le era ajeno. Había esperado este momento con emoción, pero ahora sentía que el miedo y la incertidumbre se apoderaban de ella. «Es el momento, Javier», dijo con voz suave, intentando calmarse. Javier, siempre tan firme y decidido, rápidamente se puso de pie y comenzó a prepararse. Sabía lo que tenía que hacer. Preparó todo lo necesario para el parto en casa, ya que las condiciones no permitían un traslado rápido a un hospital. La ansiedad lo envolvía, pero trató de mantener la calma para que María no se sintiera más angustiada de lo que ya estaba. Con rapidez, Javier ayudó a María a ponerse cómoda y preparó una pequeña zona en el cuarto para el parto. El día estaba comenzando a despejarse lentamente, y la luz dorada de la mañana entraba a través de las ventanas, proyectando sombras suaves y reconfortantes en las paredes de la habitación. María se concentraba en su respiración, tratando de encontrar calma entre los intensos dolores. Pero, a pesar de todo el sufrimiento físico, había algo que la mantenía fuerte: la certeza de que este niño sería su mayor alegría. El tiempo parecía dilatarse y, mientras las horas pasaban, el dolor aumentaba. Cada contracción la dejaba sin aliento, pero María no se rendía. Pensaba en su bebé, en su padre, en Javier, y eso la impulsaba a seguir adelante. Javier, siempre a su lado, le ofrecía palabras de aliento, le acariciaba el cabello y le tomaba la mano, no dejándola sola ni un solo segundo. Finalmente, después de horas de trabajo de parto, María sintió la liberación de la presión y el cansancio. Con un último esfuerzo, el bebé nació. El llanto del pequeño resonó en la habitación, un sonido que llenó a María de una emoción indescriptible. Javier estaba junto a ella, con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa llena de orgullo y amor. Habían logrado lo imposible, y ahora tenían un hijo, un símbolo de su fortaleza y su esperanza. María, agotada pero llena de satisfacción, sostuvo a su hijo en sus brazos. Era pequeño, frágil, pero hermoso. Javier no pudo evitar acercarse y besarlo en la frente, completamente enamorado de esa nueva vida que habían traído al mundo. «Es nuestro, María, nuestro hijo», dijo Javier, sin poder contener la emoción. La joven madre sonrió, su cuerpo fatigado, pero su alma iluminada por la dicha de haber dado a luz. En ese momento, todos sus temores se desvanecieron, y solo quedó el amor. En sus brazos, tenía al ser más importante de su vida, y sabía que nada podría separarla de él. La tarde avanzó lentamente, y el hogar de María y Javier se llenó de una nueva energía. Habían superado tantas pruebas y dificultades, y ahora, juntos, como familia, se enfrentarían a todo lo que viniera. Aunque el camino no había sido fácil, en ese instante todo parecía perfecto. María miró a Javier, luego al bebé, y sintió que, al fin, la vida les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Una oportunidad para vivir plenamente,
para ser felices, y para construir un futuro brillante. Javier abrazó a María con ternura, su voz suave pero llena de convicción. Te amo, María, y te prometo que siempre estaré aquí, para ti y para nuestro hijo. María sonrió, sabiendo que, a partir de ese momento, nada podría derribarla. Había aprendido que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre podía encontrar un camino. Y, en sus brazos, tenía esa luz, la más pura y la más verdadera de todas, el amor de su hijo. El sol ya se había puesto cuando la familia pequeña se acomodó en la habitación. La luz tenue de la lámpara iluminaba suavemente las paredes, mientras que el bebé descansaba en la cuna, envuelto en una manta blanca. Javier y María estaban sentados juntos en la silla junto a la ventana, mirando a su hijo con ternura. Aunque la joven madre todavía sentía el agotamiento físico del parto, su corazón estaba lleno de gratitud. Javier, a su lado, acariciaba suavemente su mano, reconociendo que el amor que sentía por ella y por su hijo había crecido más de lo que había imaginado. La casa que compartían, aunque simple, se sentía más cálida que nunca. Las paredes que alguna vez parecieron frías y vacías, ahora estaban llenas de vida, de amor y de promesas para el futuro. La pequeña familia había superado tantas dificultades, y ahora, al mirar a su hijo, sabían que todo lo que habían vivido había valido la pena. María, aunque cansada, se sentía reconectada con la vida. Había sido un camino largo y difícil, pero todo lo que había vivido la había formado y fortalecido. Su padre, siempre firme a su lado, nunca había dudado en darle el apoyo que necesitaba. Aunque su madre no estuvo allí para ver a su hija crecer, sabía que, con su padre y con Javier, siempre encontraría la fuerza para seguir adelante. Este bebé es nuestra razón de vivir, dijo Javier en voz baja, como si compartiera un secreto con ella. María lo miró, sus ojos reflejando una paz que no había sentido antes. El silencio en la habitación era cómodo, lleno de amor. Sin embargo, el pensamiento de cómo manejarían la vida a partir de ahora los rondaba. Javier, quien había trabajado arduamente para mantener la casa y proporcionar todo lo necesario, sabía que con un bebé las responsabilidades aumentarían. Pero, al ver a María y a su hijo, comprendió que todo sacrificio valdría la pena. Lo haremos, juntos, respondió María, como si leyera los pensamientos de su pareja. Lo sé, no será fácil, pero lo lograremos. Ya hemos superado lo más difícil. Ambos sonrieron, reconociendo la fortaleza que tenían como familia. Aunque el camino no sería sencillo, sabían que el amor los mantendría unidos. Los desafíos seguirían, pero juntos enfrentarían todo lo que viniera. En los días siguientes, la vida comenzó a reorganizarse. María continuó cuidando de la casa y de los animales, con el apoyo de Javier, que siempre se aseguraba de que no le faltara nada. A pesar de los momentos de cansancio y las noches sin dormir, María encontró fuerzas en el amor de su hijo y en la promesa de un futuro mejor. Los vecinos, que antes la miraban con desdén, comenzaron a ver con otros ojos el esfuerzo y la dedicación que María ponía en todo lo que hacía. Su fortaleza y determinación no pasaban desapercibidos, y muchos comenzaron a admirar su capacidad de superar obstáculos. Pero lo más importante de todo era que María, aunque joven, ya sabía lo que significaba ser madre. No era solo un título, sino un compromiso de por vida. Un compromiso de cuidar, amar y proteger, pase lo que pase. El amor que compartía con Javier y su hijo era su mayor tesoro. Y aunque el futuro aún se veía incierto, María sentía que, por primera vez, tenía el control sobre su vida. Las sombras del pasado se desvanecían poco a poco, dejando lugar a una nueva luz, una luz que, aunque frágil en su comienzo, estaba destinada a brillar con fuerza. Javier, al verla tan decidida, no podía evitar sentirse orgulloso. Había conocido a María cuando su vida estaba marcada por la incertidumbre, pero ahora veía en ella una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar cualquier cosa. Juntos habían formado una familia, y con cada día que pasaba, su amor se volvía más profundo. Y aunque el camino hacia adelante seguía siendo incierto, uno era el pensamiento que les daba paz. No estaban solos. Se tenían el uno al otro, y eso era suficiente para enfrentar cualquier desafío. El tiempo siguió su curso, y con cada amanecer, la vida en la casa de María y Javier parecía más estable, aunque todavía había obstáculos que superar. La pequeña familia había comenzado a adaptarse a su nueva vida, un día a la vez, y lo hacían con más amor y dedicación que nunca.
María había aprendido a manejar las responsabilidades del hogar, cuidando de su bebé y realizando las tareas diarias. A pesar de las largas jornadas, encontraba consuelo en las pequeñas alegrías. Una sonrisa de su hijo, el aroma del pan recién horneado por la mañana, la calma que sentía al mirar el horizonte. Había aprendido a vivir en el presente, sin permitir que las dificultades del pasado nublaran su visión. Javier, por su parte, continuaba trabajando en el campo y dedicando todo su tiempo y energía a proporcionar lo necesario para su familia. Aunque el trabajo era duro y agotador, la idea de que estaban construyendo un futuro juntos lo mantenía motivado. Nunca dejó de mostrarle a María su amor y apoyo, incluso en los momentos de agotamiento. Sabía que no podía folarles. Un día, después de varias semanas de mucho trabajo, Javier llegó a casa con una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. María estaba en el jardín, regando las plantas, cuando lo vio acercarse con una expresión de satisfacción. «¿Qué pasa?», preguntó María, sonriendo al ver a su pareja. Su intuición le decía que había algo importante. «He encontrado un trabajo mejor», dijo Javier, con una sonrisa amplia. «Un vecino me ofreció un puesto en su granja, donde me pagarán más. Con eso, podremos vivir más tranquilos». María se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Sabía lo importante que era esa oportunidad, y aunque le preocupaba que Javier estuviera tomando más responsabilidades, también entendía que era una puerta hacia un futuro más prometedor. «Eso suena increíble», dijo finalmente, tomando la mano de Javier. «Te apoyo, como siempre. Sabes que juntos podemos con todo». Javier sonrió, agradecido por su comprensión. Aunque la idea de trabajar aún más le preocupaba, sabía que con María a su lado todo sería más fácil. Ahora, con la seguridad de que podían avanzar, se sentaron a planificar el futuro. A medida que el tiempo pasaba, la familia fue progresando. Javier encontró un equilibrio entre el trabajo y el tiempo en casa, lo que les permitió disfrutar más de su tiempo juntos. María, por su parte, continuaba cuidando a su bebé y manejando el hogar con una dedicación admirable. Pero los desafíos seguían apareciendo, como la llegada de los fríos inviernos, que dificultaban las tareas diarias. María, que nunca había estado acostumbrada al frío, luchaba por mantenerse cálida mientras cuidaba de su hijo y de los animales. Sin embargo, Javier siempre encontraba una manera de hacerle la vida más llevadera, trayendo madera para la chimenea o ayudando a mantener la casa cálida durante las noches. Aunque las dificultades seguían, su unidad los hacía más fuertes. Siempre había algo que les recordaba la razón por la que luchaban: su amor, su familia y su futuro. Sabían que podían enfrentarse a cualquier tormenta, siempre y cuando estuvieran juntos. Con cada desafío que superaban, la relación entre María y Javier se fortalecía más. El amor que sentían el uno por el otro se había transformado en una fuerza imparable, y nada podía separarlos. Un día, mientras caminaban juntos por el campo, con el bebé en brazos de María, ambos se detuvieron a mirar el cielo. La tarde se desvanecía lentamente, tiñendo todo de un color dorado y cálido. «Mira», dijo María, señalando el horizonte. «Este es nuestro hogar. Todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos luchado, nos ha traído hasta aquí». Javier asintió, tomándola de la mano con firmeza. «Y lo que hemos logrado juntos es lo que siempre soñé. Una familia, un hogar, y un futuro lleno de esperanza». Ambos miraron el horizonte con gratitud y amor. Aunque el camino no había sido fácil, ahora sabían que todo había valido la pena. Habían construido una vida sólida, fundamentada en el amor, la unidad y la perseverancia. En ese momento, comprendieron que, a pesar de los desafíos que aún pudieran enfrentar, su historia estaba lejos de ser un cuento de dificultades. Era una historia de superación, de amor y de esperanza, y lo más importante, era su historia. El tiempo había pasado, y la vida seguía su curso en la granja, con sus días llenos de trabajo y pequeños momentos de alegría. La rutina de la familia de María y Javier había encontrado un equilibrio, un ritmo constante que les permitía avanzar y seguir soñando. Cada miembro de la familia aportaba su grano de arena para que todo funcionara, desde el más pequeño hasta el más grande. María, aunque había crecido y madurado rápidamente, aún sentía en ocasiones que su vida no estaba completamente definida. A pesar de ser madre y estar en una relación amorosa con Javier, había momentos en los que se sentía perdida, como si su propósito aún estuviera en el horizonte, esperándola. A veces se encontraba mirando el cielo, preguntándose qué más le deparaba el futuro. Un día,
mientras Javier estaba fuera trabajando, María decidió salir a caminar por los alrededores de la granja. Su mente estaba llena de pensamientos y preocupaciones, y necesitaba un momento de paz para procesarlo todo. Mientras caminaba por el campo, se encontró con un pequeño rincón del bosque que nunca había notado antes. En ese lugar, rodeado de árboles frondosos y con una luz suave que se filtraba entre las hojas, María se sentó en una roca y cerró los ojos. El sonido del viento y de los pájaros le dio una sensación de calma y libertad que hacía tiempo no sentía. En ese preciso instante, algo dentro de ella hizo clic. Comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas, que no importaba si aún no sabía qué rumbo tomar en su vida. Lo importante era que había construido un hogar lleno de amor, con una familia que la apoyaba incondicionalmente, y eso era más que suficiente. Sabía que, a pesar de los obstáculos que aún pudieran aparecer, lo único que necesitaba era mantenerse fiel a sí misma y seguir adelante con el mismo amor que la había guiado hasta ese momento. Esa tarde, cuando regresó a casa, había una nueva energía en ella. María ya no sentía que necesitaba encontrar un propósito fuera de su hogar, porque lo había encontrado en él. Su familia, Javier, su hijo, el hogar que habían construido juntos, todo eso era suficiente. Había encontrado su propósito en la vida, y no importaba si el camino no era perfecto. Lo que realmente importaba era que estaba rodeada de las personas que amaba. Esa noche, mientras Javier regresaba de su día de trabajo, encontró a María en la puerta de la casa, esperándolo con una sonrisa tranquila en su rostro. «¿Qué pasa, amor?», preguntó Javier, notando algo diferente en ella. «Nada, solo estaba pensando», respondió María, abrazándolo suavemente. «Y me di cuenta de algo muy importante». Javier la miró con curiosidad. «¿Y qué es?». María le acarició el rostro y le dio un tierno beso en los labios. «Que no necesito nada más. Con ustedes, con nuestro hijo y este hogar, ya tengo todo lo que necesito. Y eso me hace más feliz de lo que nunca imaginé». Javier sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y amor hacia ella. No necesitaba palabras para entender lo que ella estaba diciendo, él también lo sentía. «Entonces, ¿estamos listos para seguir adelante juntos?», preguntó Javier, tomando su mano. María asintió, mirando al horizonte, como si su futuro estuviera justo frente a ella. «Sí, estamos listos, juntos, podemos con todo». Y así, con un futuro lleno de promesas y desafíos por venir, la familia de María y Javier continuó su camino. Sabían que la vida nunca dejaría de sorprenderlos, pero también sabían que, mientras se tuvieran los unos a los otros, nada podría derribarlos. El amor que compartían, la unidad que habían forjado, era el lazo que los mantenía firmes, sin importar las adversidades que pudieran enfrentar. En el horizonte, las estrellas comenzaron a brillar, iluminando la oscuridad de la noche, como si fueran un recordatorio de que, al final, siempre hay esperanza, siempre hay luz, y siempre hay un nuevo día por venir. Y con esa esperanza, la familia de María y Javier caminó hacia su futuro, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, siempre estarían juntos. Con el tiempo, la vida en la granja continuaba siendo un reto constante, pero ahora con una sensación renovada de propósito. Cada día, María y Javier se levantaban temprano, sabiendo que su hogar requería atención y dedicación. Sin embargo, también sabían que el esfuerzo valía la pena porque les proporcionaba un sentimiento de satisfacción y paz. María, con su hijo ya un poco mayor, comenzaba a sentirse más segura de sí misma. Ya no era la adolescente que había vivido un embarazo inesperado a una edad temprana, sino una mujer que había aprendido a enfrentar las dificultades con valentía y amor. Su relación con Javier se fortalecía cada día, y el pequeño hogar que habían construido se llenaba de risas, amor y trabajo en equipo. Un día, mientras estaban trabajando juntos en el campo, Javier le comentó a María sobre una idea que había estado dándole vueltas en su cabeza. Había estado pensando en expandir la granja, tal vez criando más animales o cultivando algo diferente que pudiera traerles más ingresos. María se detuvo por un momento y pensó. No era una decisión sencilla, ya que la granja requería mucho trabajo, y ella no quería que el estrés o la presión de la expansión afectara a su familia. Pero, por otro lado, veía la posibilidad de crear algo aún más grande para su hijo, algo que perdurara a través de las generaciones. «¿Qué piensas?», preguntó Javier, notando la expresión pensativa de María. María miró a su alrededor, al vasto campo que se extendía ante ella. Todo lo que habían construido hasta ahora, todo lo que habían logrado,
la llenaba de orgullo. Creo que podemos hacerlo, respondió María con determinación. Pero debemos asegurarnos de que siempre estemos aquí para nuestro hijo, y que no nos olvidemos de lo que realmente importa, nuestra familia. Javier sonrió, orgulloso de la madurez y sabiduría de su esposa. Tienes razón, lo haremos juntos, como siempre. Decidieron que, si decidían seguir adelante con la expansión, lo harían de manera gradual, asegurándose de que cada paso estuviera bien pensado. No querían apresurarse ni perder de vista lo más importante, su bienestar y el de su hijo. Días después, con el apoyo de su padre, María tomó la decisión de estudiar algo relacionado con la agricultura para poder ayudar a Javier de manera más profesional en la granja. Aunque ya había demostrado una gran capacidad para administrar su hogar, sentía que adquirir más conocimientos sería un paso importante para fortalecer aún más su familia y su futuro. Al principio, el estudio fue un desafío. María tenía que equilibrar su tiempo entre cuidar a su hijo, ayudar en la granja y estudiar. Pero, como siempre, nunca se rindió. Javier, a pesar de estar ocupado con el trabajo en el campo, la apoyó en todo momento, ayudándola con el cuidado del niño para que pudiera estudiar. La familia era su refugio, su punto de apoyo. María comenzó a notar cambios en ella misma. Se sentía más segura, más capacitada. Sabía que el futuro no estaba escrito, pero también sabía que, con trabajo y dedicación, podía construir el futuro que deseaba para su familia. Y no importaba si los desafíos parecían insuperables en algunos momentos, porque tenía el amor de su esposo y su hijo para impulsarla. A medida que pasaban los meses, María comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. La granja comenzó a prosperar, y Javier notó la diferencia en su capacidad para manejar los desafíos del negocio. Su hijo, que ya estaba creciendo, también comenzó a demostrar un interés por ayudar en el campo. Aunque era pequeño, mostraba curiosidad por todo lo que sucedía a su alrededor. María, mirando a su familia, se dio cuenta de que su vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. En algún momento, había temido que su futuro fuera incierto, que sus sueños se desvanecieran. Pero ahora, al observar el amor que los rodeaba y los logros que habían alcanzado juntos, sabía que había tomado las decisiones correctas. La noche que decidieron mirar juntos las estrellas, como muchas otras veces, fue diferente. Había una paz en el aire, una sensación de que todo estaba en su lugar. María sabía que, aunque aún quedaban desafíos por superar, no estaba sola. Su familia era su fuerza, y con ellos a su lado, cualquier obstáculo sería solo una nueva oportunidad para crecer. Mira, las estrellas están brillando más esta noche, comentó Javier, mientras abrazaba a María. Ella sonrió y miró al cielo estrellado. Sí, parece que nos están mirando. Y con esa mirada, con el amor de su familia y la esperanza de un futuro brillante, María se permitió soñar en grande. Sabía que la vida siempre tenía algo nuevo que ofrecer, y estaba lista para enfrentarlo, porque con su familia a su lado, no había nada que no pudiera lograr. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados mientras María, Javier y su hijo caminaban de regreso a su hogar después de un día de trabajo en el campo. A medida que se acercaban a la granja, María sintió una sensación de paz que había comenzado a invadirla más y más con el paso de los días. A pesar de los desafíos que había enfrentado, sentía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, y lo más importante, había encontrado a su verdadera familia. El pequeño seguía corriendo delante de ellos, jugando con una pelota que había encontrado en el granero. Aunque aún era muy pequeño para comprender por completo las dificultades que su madre había vivido, María veía en él una fuente inagotable de esperanza. Él era su motor, su razón para seguir adelante cada día, a pesar de las noches de insomnio o los momentos de duda. Creo que nuestro hijo está creciendo muy rápido, comentó Javier, observando a su hijo mientras corría. María sonrió, sabiendo que Javier siempre había sido un padre amoroso y atento, algo que la había sorprendido al principio, pero que ahora ya no le parecía tan sorprendente. Había superado sus propios miedos y se había convertido en el pilar de la familia. Sí, crece tan rápido que a veces ni me doy cuenta, respondió María, con una mirada tierna hacia su hijo. Llegaron a la casa, y Javier se encargó de las tareas más pesadas del día mientras María preparaba la cena. Sabía que todo lo que hacían, desde trabajar en la granja hasta cuidar de la casa, era un esfuerzo compartido. Pero también era un esfuerzo lleno de amor, y eso era lo que les daba la energía para seguir adelante. Cuando se sentaron a la mesa esa noche,
La conversación fue tranquila, llena de pequeños momentos de alegría y risas. María miró a su hijo mientras cenaba, tan lleno de vida y de sueños, y pensó en todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Todo el esfuerzo, las dificultades, el sacrificio, finalmente parecían tener sentido. Después de la cena, Javier se acercó a María, quien estaba organizando los platos en la cocina. María, tengo una idea, dijo él con una sonrisa. Ella levantó la vista, intrigada. ¿Qué pasa? He estado pensando que sería bueno abrir un pequeño negocio en la ciudad. Podría ser algo relacionado con los productos que cultivamos aquí, tal vez una pequeña tienda para vender lo que producimos. María lo miró pensativa. La idea era interesante, pero también representaba un nuevo desafío. No sé, Javier, ya tenemos tanto trabajo aquí, y no quiero que eso nos sobrepase, respondió ella, con una ligera preocupación. Javier le tomó la mano suavemente y la miró a los ojos. Sé que es una decisión importante, pero creo que si lo hacemos bien, podríamos hacer crecer nuestra familia aún más. Estoy dispuesto a trabajar duro para que funcione, y sé que tú también lo estarías. Además, nuestra vida aquí no cambiaría, solo estaríamos abriendo nuevas oportunidades para nosotros. María suspiró profundamente. A veces, era difícil encontrar un equilibrio entre los sueños y la realidad, pero Javier siempre había sido su compañero en todo, y su fe en el futuro nunca la había decepcionado. Lo haremos, Javier. Vamos a intentarlo, pero con calma. Solo quiero asegurarme de que no perdamos lo que más importa, nuestra familia. Javier la abrazó, agradecido por su confianza. Lo haremos paso a paso, y siempre juntos. Al día siguiente, comenzaron a planear el negocio. Decidieron comenzar de manera pequeña, vendiendo productos frescos de la granja en el mercado local. María, con su nuevo conocimiento de la agricultura, pudo dar un enfoque profesional a las ventas, y Javier se encargó de organizar la logística. Aunque los comienzos fueron lentos, pronto comenzaron a ver resultados. Más personas comenzaron a conocer la calidad de sus productos, y poco a poco el negocio fue creciendo. Mientras tanto, su hijo seguía creciendo, aprendiendo a ayudar en la granja y mostrando un amor por el campo que sorprendía a sus padres. Aunque aún era joven, ya comenzaba a comprender el valor del trabajo duro y la importancia de cuidar de lo que tenían. En los días que pasaban, María a menudo se detenía a mirar a su familia y se sentía agradecida. Sabía que la vida no siempre sería fácil, pero también sabía que siempre tendría a su lado a las personas que más amaba. Juntos, no había nada que no pudieran superar. El tiempo seguía pasando, y cada nuevo día traía consigo un paso más hacia el futuro que María y Javier habían soñado. La granja florecía, el negocio prosperaba, y su familia se mantenía unida, más fuerte que nunca. Y así, entre el trabajo en el campo, los negocios en la ciudad y los momentos tranquilos en casa, María y Javier sabían que habían construido algo más que una granja. Habían construido una vida juntos, llena de esperanza, esfuerzo y amor. Un amor que los mantenía firmes, sin importar lo que les deparara el futuro. El sol estaba bajo en el cielo, bañando la granja con una luz cálida y dorada. El aire era fresco, pero no demasiado frío, lo que hacía que fuera perfecto para trabajar afuera. María y Javier estaban en el huerto, cosechando las verduras para el mercado. El pequeño, que ya tenía más de 6 años, los observaba jugar en el jardín, mientras ayudaba a recolectar algunas frutas que alcanzaba con sus pequeñas manos. María no podía evitar sonreír cada vez que veía la forma en que su hijo se desenvolvía con las tareas en la granja. Aunque aún era joven, ya comprendía la importancia de cuidar de lo que tenían. Había algo en él que le recordaba a su propio padre, ese hombre que había sido su apoyo incondicional durante tantos años. A menudo, se encontraba pensando en cómo había cambiado su vida desde que Javier había entrado en ella. ¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí, cuando solo pensábamos en sobrevivir? Le preguntó María a Javier mientras recogía algunas zanahorias. Javier se detuvo y la miró con una sonrisa. Sabía a lo que ella se refería. Ese primer día había sido una montaña rusa de emociones, la incertidumbre, el miedo, las dudas. Pero también habían sentido una chispa de esperanza que los impulsó a seguir adelante. Sí, lo recuerdo. No sabíamos si lograríamos salir adelante, pero lo hicimos, y lo hicimos juntos. María asintió, con una mirada nostálgica. Y ahora, mira todo lo que hemos logrado. Todo esto es gracias a ti, Javier. Sin tu apoyo, no sé si habría sido capaz de hacerlo. Él se acercó y la abrazó con ternura, agradeciendo en silencio cada palabra.
Los dos sabían que, sin importar las dificultades, siempre habían sido un equipo, y que nada en este mundo podría separarlos. En los meses siguientes, el negocio continuó creciendo. Se convirtieron en una fuente confiable de productos frescos para muchas familias en el pueblo cercano. Aunque el trabajo no siempre era fácil, se sentían satisfechos sabiendo que lo hacían por su familia. Además, la granja también había comenzado a ser un lugar de encuentro para la comunidad. Organizaron eventos de intercambio de productos y celebraciones que unieron a más personas en torno a su hogar. El niño, que ahora iba a la escuela y se había hecho amigo de otros niños del pueblo, continuaba ayudando en el huerto. María y Javier estaban orgullosos de él, pues aunque era pequeño, mostraba una madurez y responsabilidad que los sorprendía a menudo. «Mamá, papá, ¿puedo llevar algunas zanahorias para los niños de la escuela?», le preguntó un día, sosteniendo una pequeña cesta llena de zanahorias frescas. María y Javier se miraron, sorprendidos y contentos con la petición. El niño había comenzado a compartir lo que tenían con los demás, lo que para ellos era un claro signo de que, a pesar de todo lo que habían pasado, la generosidad y el amor por los demás seguían vivos en su familia. «Claro, hijo, puedes llevarlas», dijo María, sonriendo. «Estoy muy orgullosa de ti». Ese día, mientras su hijo se alejaba con su cesta, Javier y María se quedaron en silencio, observando su pequeño mundo. El sol comenzaba a ponerse, iluminando todo a su alrededor con un resplandor suave y cálido. Aunque el camino no había sido fácil, sabían que, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían una manera de seguir adelante. La vida en la granja era tranquila, pero llena de trabajo y sacrificio. Habían aprendido a disfrutar de los pequeños momentos. Las risas de su hijo, los atardeceres compartidos en familia, y la paz que solo se encuentra al final de un día bien trabajado. No todo era perfecto, pero en su pequeño rincón del mundo, todo lo que importaba era el amor y la unidad familiar. Con el tiempo, la granja se convirtió en un lugar próspero, un lugar donde no solo cultivaban alimentos, sino también sueños. El negocio siguió creciendo, y la familia continuó con su vida llena de esperanza, sabiendo que, aunque el futuro siempre sería incierto, juntos serían capaces de enfrentarlo. El tiempo pasó, y el niño creció, convirtiéndose en un joven lleno de energía, con grandes sueños para el futuro. Javier y María seguían siendo el pilar de su vida, apoyándolo en todo lo que hacía, pero ahora, sabían que él también tenía su propio camino que seguir. Y aunque no podían evitar sentir una mezcla de orgullo y tristeza al ver que su hijo se alejaba cada vez más, sabían que el amor que habían construido juntos nunca se desvanecería. La granja seguía siendo el corazón de su familia, un lugar de trabajo, de amor y de sacrificio. Y en cada rincón de esa tierra, había una historia de lucha, de esperanza y, sobre todo, de amor incondicional. Una historia que nunca olvidarán, porque, al final, la verdadera riqueza de la vida no está en lo que tenemos, sino en las personas que amamos. Los meses continuaron pasando, y la vida en la granja seguía su curso tranquilo pero lleno de desafíos. María y Javier no dejaban de trabajar, pero siempre encontraban tiempo para disfrutar de su familia y para valorar los pequeños logros. Su hijo, que ya tenía 8 años, empezaba a comprender más sobre el mundo que lo rodeaba. Se sentía muy unido a su madre y a su padre, pero también sentía una gran curiosidad por el futuro que le esperaba. Una tarde de otoño, cuando el viento comenzaba a soplar con más fuerza y las hojas caían a sus pies, Javier comenzó a notar algo extraño en su salud. Primero fue un leve dolor en la espalda, algo que pensó que pasaría con el tiempo. Pero luego los dolores se intensificaron. Preocupado, decidió ir al médico, aunque trató de no preocupar a María. Ella, sin embargo, pronto comenzó a notar que algo no estaba bien. Javier no estaba tan activo como antes, y pasaba más tiempo descansando. Un día, tras regresar del médico, Javier se sentó en la mesa del comedor, con una expresión grave. María entró en la cocina y lo miró, preguntándose por qué parecía tan serio. «María, tenemos que hablar», dijo Javier, tratando de sonreír para tranquilizarla. María se acercó, con una creciente preocupación en su rostro. Estaba acostumbrada a la fortaleza de su esposo, y verla ahora tan preocupado la hizo temer lo peor. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó, tomando su mano con suavidad. Javier respiró hondo antes de hablar. «El médico dice que tengo una enfermedad en los riñones. No es algo que se pueda curar fácilmente, pero con tratamiento y cuidados, puedo seguir adelante».
No quiero que te preocupes, pero necesitamos estar preparados. El mundo de María parecía desmoronarse en ese momento. Todo lo que había construido, todo lo que habían logrado juntos, de repente parecía frágil. No podía imaginar un futuro sin Javier a su lado. No, no puede ser, susurró ella, con lágrimas en los ojos. Javier la abrazó con ternura, tratando de consolarla. Vamos a seguir adelante, María. Juntos hemos pasado por tantas cosas, y esto no será diferente. Te prometo que voy a luchar por nosotros. María asintió, aunque su corazón estaba lleno de incertidumbre. Sabía que si alguien podía superar cualquier dificultad, era Javier, pero el miedo a lo desconocido comenzaba a invadirla. En los días siguientes, la familia se unió más que nunca. Javier comenzó su tratamiento, y aunque los primeros días fueron difíciles, él no dejó que su enfermedad los derrotara. María, por su parte, estaba más decidida que nunca a seguir adelante. Se encargó del negocio, de la casa y del huerto, sin queja alguna. Aunque el trabajo era abrumador, el pensamiento de que Javier necesitaba su apoyo la mantenía fuerte. Los días pasaron lentamente, pero con cada amanecer, la familia encontraba más razones para sonreír. Javier mejoraba poco a poco, y su salud comenzaba a estabilizarse. Aunque no sabían cuánto tiempo tendría por delante, la esperanza creció en sus corazones. Mientras tanto, su hijo, que ya se había convertido en un joven maduro para su edad, también asumió su parte en el hogar. Aunque aún era pequeño en comparación con los adultos, su dedicación a la granja y a su familia era impresionante. Ya no era solo el niño que jugaba en el jardín. Ahora era un joven con un propósito y un compromiso profundo con su familia. María se sintió aliviada al ver que Javier comenzaba a recuperar fuerzas. Aunque todavía quedaba mucho por hacer, al menos ahora podían mirar hacia el futuro con algo de esperanza. Sabían que la vida continuaría siendo difícil, pero no importaba lo que pasara. Estaban juntos, y eso lo hacía todo posible. La granja siguió creciendo, y la comunidad cercana también se benefició del esfuerzo incansable de la familia. Aunque había momentos de incertidumbre, la vida seguía su curso, y la fuerza de la familia permaneció inquebrantable. Con cada paso, se acercaban más a un futuro lleno de posibilidades, sin importar las adversidades que pudieran surgir. El paso de los meses fue dejando huella en la vida de María y Javier. Aunque la enfermedad de Javier no desapareció por completo, él se mantenía fuerte, decidido a no dejar que su salud afectara a su familia. En lugar de centrarse en lo que no podía controlar, Javier se enfocó en lo que sí podía hacer, ser un apoyo para María y para su hijo, quien, al igual que sus padres, estaba madurando rápidamente. La granja seguía creciendo, y la familia encontró formas de adaptarse a los nuevos retos que la vida les presentaba. María se encargaba de los animales, el huerto, y las tareas de la casa. Javier, aunque más limitado en cuanto a energía, se dedicaba al cuidado de las herramientas, la reparación de cercas y cualquier otra tarea que pudiera hacer sin poner en riesgo su salud. Juntos, creaban una rutina que les permitía sentirse lo más normales posible, a pesar de las dificultades. Un día, mientras María trabajaba en el jardín, Javier salió a su encuentro con una sonrisa en el rostro. Su apariencia, aunque algo más cansada, era aún la de un hombre fuerte y lleno de vida. María, quiero hablar contigo, dijo, acercándose. María dejó la pala y lo miró, esperando que le hablara de alguna preocupación. Sin embargo, la expresión en su rostro era diferente a la usual, y eso la hizo sentir una ligera inquietud. Claro, ¿de qué se trata?, preguntó, secándose las manos con un trapo. Javier se acercó a ella y la tomó de las manos, su mirada llena de determinación. Sé que todo ha sido difícil, que cada día ha sido una batalla, pero quiero que sepas algo, María. Lo que hemos construido juntos es lo más valioso para mí, y aunque la vida nos haya puesto obstáculos, siempre estaré aquí para ti y para nuestro hijo. Siempre, no hay nada más importante que nuestra familia. María sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía lo mucho que Javier la amaba, y ese amor inquebrantable le daba fuerzas para seguir adelante. Pero también sentía una profunda gratitud por su perseverancia, por su manera de enfrentarse a la vida con coraje. Te amo, Javier, siempre lo he hecho y siempre lo haré. No importa lo que venga, estoy aquí contigo, siempre, respondió, con la voz un poco quebrada. Javier sonrió y la abrazó con fuerza, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de las colinas. Aunque las sombras del día se alargaban, su amor seguía siendo un faro de luz para ambos. La vida continuó en la granja,
y aunque el trabajo no se redujo, ahora todo parecía un poco más manejable. La familia había aprendido a apoyarse mutuamente de una manera aún más profunda. Los pequeños momentos de felicidad, como una cena juntos, una tarde de risas, o un paseo por el campo, se convirtieron en los recuerdos más preciados. Mientras tanto, su hijo, que ya comenzaba a tomar responsabilidades en la granja, se volvía cada vez más independiente. Con el tiempo, los días de trabajo se fueron intercalando con momentos de relajación, y aunque las preocupaciones nunca desaparecieron por completo, la familia encontró la paz en su unidad. Juntos, tenían la fuerza para superar cualquier obstáculo. Un año después, María miraba a su familia con una sonrisa plena. La granja estaba prosperando, Javier seguía luchando contra su enfermedad con valentía, y su hijo ya estaba comenzando a planificar su propio futuro. Aunque el camino nunca fue fácil, la vida había demostrado que con amor y perseverancia todo era posible. María sabía que su familia había pasado por mucho, pero también sabía que el futuro les traería aún más razones para sonreír. Después de todo, la verdadera riqueza no estaba en las cosechas ni en los bienes materiales, sino en los lazos inquebrantables que los unían. El tiempo siguió pasando, y aunque las estaciones se sucedían con su habitual ritmo, la vida de María y su familia había cambiado para siempre. A veces el trabajo en la granja parecía interminable, pero el esfuerzo valía la pena. Cada día que pasaba era un paso más hacia un futuro lleno de esperanzas, lejos de las sombras de la incertidumbre que habían tenido que enfrentar en el pasado. Javier, a pesar de los altibajos en su salud, nunca perdió su espíritu positivo. Su enfermedad seguía siendo un desafío, pero había aprendido a vivir con ella, a adaptarse a las nuevas circunstancias. Ya no tenía la energía de antes, pero su determinación para seguir adelante nunca se apagó. Sabía que su familia necesitaba su apoyo, y eso lo mantenía en pie. A veces, por las noches, María lo veía descansando en la mecedora del porche, mirando el cielo estrellado, y sabía que él estaba pensando en el futuro. Su hijo, cada vez más maduro y responsable, se estaba convirtiendo en el hombre que María siempre había soñado que sería. Ayudaba con los animales y las tareas de la casa, y su presencia en la granja era un consuelo constante para ella y para Javier. Con el tiempo, empezó a pensar en su propio futuro, en lo que quería hacer cuando ya no viviera con ellos. María lo veía en sus ojos, una chispa de ambición que sabía que un día lo llevaría lejos. Una tarde, mientras la familia cenaba junta, su hijo finalmente rompió el silencio, su voz llena de emoción. «Mamá, papá, quiero estudiar ingeniería agrícola. Quiero aprender todo sobre la tierra, las cosechas, y cómo mejorar la producción en la granja. Me gustaría ayudar a que esta granja crezca aún más y hacer que nuestra vida sea aún mejor». María y Javier se miraron sorprendidos, pero también orgullosos. Sabían que su hijo tenía un gran potencial, y aunque la vida en la granja nunca había sido fácil, también sabían que era un terreno fértil para aprender y crecer. «Eso suena maravilloso, hijo», dijo Javier, con una sonrisa. «Pero también recuerda que la vida en la granja es más que solo trabajo. Es sobre la familia, el amor, y los momentos que compartimos. No importa lo lejos que llegues, siempre serás parte de esta familia». María asintió con una sonrisa cálida, sintiendo una oleada de emoción. Había logrado muchas cosas en su vida, pero lo más valioso siempre había sido su familia. Ahora, ver a su hijo tomar la iniciativa de seguir su propio camino, mientras mantenía intactos los valores que habían aprendido, la llenaba de orgullo. Al día siguiente, María decidió que era hora de dar un paso más. Después de tantos años de dedicarse por completo a la familia y la granja, sentía que había llegado el momento de enfocarse también en sí misma. Comenzó a buscar talleres de cerámica en el pueblo cercano, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado por las exigencias de la vida cotidiana. De alguna manera, sabía que tomar un tiempo para ella no solo le beneficiaría a ella, sino que también enriquecería su relación con los demás. Las semanas pasaron y, aunque las tareas diarias seguían siendo exigentes, María se dio cuenta de que tenía que encontrar un equilibrio. Javier la apoyó completamente, entendiendo que su bienestar también era fundamental para el de la familia. Juntos, se aseguraron de que su hijo siguiera sus estudios, y a la vez, se dieron espacio para explorar sus propias pasiones. La vida en la granja se estaba transformando, pero siempre con la premisa de que el amor y el apoyo mutuo serían lo que realmente los mantenía unidos. Mientras tanto, Javier continuaba con su tratamiento y mantenía un enfoque positivo en todo lo que hacía.
A veces, los días de dolor eran difíciles de soportar, pero la compañía de su familia le daba fuerzas. Sabía que, aunque las dificultades no desaparecían, lo que realmente importaba era cómo enfrentarlas juntos. El futuro no era algo que pudieran predecir, pero María, Javier y su hijo sabían que, sin importar lo que sucediera, su vida juntos sería siempre su mayor tesoro. Y así, mientras las estaciones seguían su curso, la familia construía un futuro prometedor, lleno de amor, esfuerzo y esperanza. El sol brillaba sobre la granja, bañando todo con una luz cálida y dorada. El aire fresco de la mañana soplaba suavemente, anunciando un día lleno de posibilidades. María había comenzado a disfrutar más de la rutina diaria. El trabajo en la granja ya no le parecía tan pesado. De alguna manera, ahora lo veía con otros ojos. Había aprendido a encontrar belleza en lo más simple. En el canto de los pájaros al amanecer, en el sonido de los animales que se despertaban, en la tierra que veía crecer con cada cosecha. Su hijo, después de semanas de investigar, había tomado la decisión de inscribirse en la universidad más cercana para estudiar ingeniería agrícola. Había sido una de las conversaciones más emotivas que María había tenido con él, ya que él sabía lo difícil que sería estar lejos de la familia, pero a la vez, entendía que era un paso importante para su futuro. A pesar de la emoción por su decisión, María también sentía una mezcla de nostalgia. Era la primera vez en mucho tiempo que veía a su hijo tan decidido y listo para enfrentar el mundo por sí mismo. Javier, por su parte, estaba más tranquilo. Había encontrado paz en su situación y sabía que su familia estaba bien. Cada día que pasaba era un regalo, y aunque la vida le había presentado desafíos, él se sentía agradecido por lo que tenía: a su esposa, su hijo, la granja, y la comunidad que siempre los había apoyado. A veces, en los momentos más tranquilos, se sentaba en su silla favorita en el porche, mirando el horizonte, y se sentía en paz. «Mamá, papá, ya tomé una decisión», dijo su hijo un día mientras los tres comían juntos. María levantó la vista de su plato, curiosa. «¿Sobre qué, hijo?», preguntó, esperando que no fuera algo demasiado difícil de aceptar. «Sobre el futuro. Creo que quiero quedarme aquí por un tiempo. Ayudarles con la granja. No quiero irme todavía. Siento que aquí es donde debo estar». María sonrió, sorprendida pero aliviada. «Hijo, lo más importante es que sigas lo que sientes en tu corazón», respondió ella, dándole un abrazo cálido. «Lo que sea que decidas, lo apoyaré. Siempre lo haré». Javier asintió, con una mirada profunda que reflejaba su sabiduría. «Siempre hemos estado aquí para ti. Si tu lugar es aquí por ahora, entonces es lo correcto. La vida no siempre se trata de decisiones grandes y definitivas. A veces, la mejor opción es simplemente seguir el camino que te hace sentir más en paz». Con el paso de los días, la granja continuó prosperando. Aunque la vida no siempre fue fácil, la familia de María había aprendido a ser resiliente. Habían aprendido a valorar cada momento, a encontrar belleza incluso en las dificultades. El amor y el apoyo mutuo siempre habían sido su mayor fortaleza, y eso no cambiaría jamás. María encontró finalmente un balance entre cuidar de la familia y sus propios sueños. Aunque las tareas en la granja eran exigentes, también encontró tiempo para disfrutar de su pasión por la cerámica. Pasaba horas en el taller, creando piezas que decoraban la casa y que eventualmente comenzaron a vender en la comunidad. El proceso de creación le dio una sensación de realización personal que la llenó de gratitud. La granja seguía siendo su hogar, pero ahora también era un símbolo de sus logros, de la forma en que habían superado los obstáculos juntos. Y aunque el futuro era incierto, María sabía que, mientras estuvieran juntos, todo sería posible. Mientras se acercaba el invierno, la familia se reunió en el cálido salón de la casa, rodeados de luces suaves y el sonido del fuego crepitando en la chimenea. Fue entonces cuando Javier levantó una copa de vino, mirando a su familia con una sonrisa llena de orgullo. «Por nosotros», dijo con voz firme pero llena de emoción. «Por todo lo que hemos logrado, y todo lo que aún está por venir». María, mirando a su esposo y a su hijo, levantó su copa también, con el corazón lleno de gratitud. «Por nosotros», respondió, sintiendo una oleada de amor y esperanza por el futuro. Con una sensación de paz y satisfacción, la familia brindó, sabiendo que, a pesar de las dificultades que pudieran venir, siempre tendrían lo más importante: su unidad, su amor y la fuerza que les daba el estar juntos. Y así, entre risas y promesas de un futuro mejor, la familia de María continuó su viaje,
siempre adelante, con la esperanza de que los próximos días traerían más bendiciones y nuevas oportunidades para crecer y ser felices. Fin.